Delfina Zurroca es abogada y es abogada de Cristian Ávila, con quien ayer conversábamos y nos contaba a nuestro móvil el caso de esta estafa, ¿no?, con su home banking, este crédito al que habían accedido y por 300.000 pesos, una deuda que contrajo sin haber sido él el que efectivamente había contraído la deuda, a través de la empresa personal, con sus datos que se cruzaron con el banco francés. Se terminó gestionando otra persona un crédito por el cual él ahora tiene miedo de estar en el veraz porque es una deuda que no puede pagar. Este caso tiene muchas similitudes con otra chica en Córdoba que también se contactó con Delfina Zurroca y le ha contado que también ha sufrido estafas por home banking. ¿Cómo prepararse para esto? ¿Cómo defenderse? ¿Y qué derechos hay que hacer cumplir? Se lo preguntamos a ella a través de nuestro móvil. Adelante, May. Gracias, Pauli. Bueno, Delfina, te agradecemos también por la posibilidad de estar conversando con vos de este tipo de delitos que a través de Ayer de Cristian nos enteramos, pero a su vez vos también has recibido otras denuncias u otras situaciones similares, así que primero contanos eso, ¿en qué situación está la denuncia que presentó tu defendido Cristian Ávila? Nosotros al advertir toda esta situación, en realidad él se da cuenta el día 29 de noviembre que habían extraviado o no funcionaba su línea telefónica. Al otro día, y al llegar a su trabajo y a abrir su correo electrónico, se da cuenta que el fin de semana le habían llegado distintas notificaciones del banco francés advirtiéndole y que daban cuenta que durante el fin de semana se habían hecho distintas operaciones en su cuenta, por lo que inmediatamente abre su home banking, ingresa a su home banking y se da cuenta que durante el fin de semana se había solicitado un préstamo de 300.000 pesos con acreditación inmediata y que se habían efectuado dos transferencias bancarias a una tercera cuenta del Banco Santander y una extracción de dinero. Inmediatamente se dirige a la empresa personal, que al ser atendido por una persona, concluyen que en realidad una tercera persona se había hecho pasar por su persona, manifestando que su chip había sido robado y autorizando a una tercera persona a retirarlo en la ciudad de Córdoba. La verdad que nos llamó mucho la atención, es increíble que personal haya dado curso a esta petición efectuada por esta tercera persona, con solo aportar datos que hoy en día son de muy fácil acceso, como son el DNI, la fecha de nacimiento y el nombre completo. ¿Nunca le pidieron un documento? Jamás le pidieron ningún documento. Esta tercera persona se comunicó telefónicamente, aportó nada más que estos tres datos y permitió a esta tercera persona retirar en la ciudad de Córdoba el chip. Situación grave por la situación de desamparo que nos encontramos todos los usuarios de líneas telefónicas, digamos. Ante esta situación, después se dirige al banco francés, efectúa la correspondiente desconocimiento de las compras y deja sentado el reclamo y por último radica él la denuncia ante la unidad judicial número 1 de la ciudad de Río Cuarto. ¿En qué momento te sumás vos como abogada? 2 meses posteriores, el banco francés le informa que desestimaba el pedido, sin dar mayores detalles, que la operación se había hecho desde su home banking y que se había hecho conforme a la reglamentación del banco. Ahí es cuando Cristian se contacta conmigo, empezamos a hacer las correspondientes averiguaciones y llegamos a la conclusión de que la persona que había retirado el chip en la ciudad de Córdoba coincidía con una de las titulares de las cuentas a las cuales se había hecho las transferencias. Todo esto por investigación, digamos, que ustedes pudieron obtener de sus medios propios. Por nuestros medios, razón por la cual decidimos que todos estos hechos y todos estos datos eran necesarios aportarlos a la causa. Es por eso que decidimos ampliar la denuncia policial en la unidad judicial número 1, no recibiendo ningún tipo de respuesta por parte de la misma. La verdad que el tiempo se aproxima, en el mes de abril ya le empiezan a debitar la primer cuota a Cristian.
Es por eso que decidimos que la causa, solicitar que se elevara a la Fiscalía de Instrucción número 2, nos constituimos como querellante y solicitamos una medida cautelar. ¿Cuál es el delito de que se está persiguiendo, digamos, en este caso? Claramente, Cristian ha sido víctima del delito de estafa. Ese es el delito por el cual hicimos la correspondiente denuncia y nos constituimos como querellantes. Nos decía Cristina ayer que todavía no tenía una respuesta de este pedido de cautelar. Todavía no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía de Instrucción, nos encontramos a la espera, la verdad, de una respuesta favorable, teniendo en cuenta que ya en el mes de abril empiezan a descontarle la primer cuota. Y también nos enteramos del fin de, que te llegaron otros casos, digamos, de algún intento de estafa también o a un delito similar. Casualmente se comunicó otro cliente contándome que le había ocurrido una situación similar a la de Cristian, teniendo la ventaja que le llegaban las notificaciones en tiempo real, entonces pudo inmediatamente solicitar la baja de todos los servicios. Por eso es tan importante que toda la gente, cuando advierta alguna situación irregular en su cuenta, pueda actuar de manera inmediata a los fines de evitar un daño mayor. Ahora, ¿cuál tendría que haber sido? Porque en este caso tu cliente fue al personal, fue al banco. ¿Cuál debería ser la recomendación? Digamos, ¿qué tenemos que hacer en este caso concreto? ¿A dónde denunciar primero, dirigirnos al banco después? Lo primero que se hace es efectuar el correspondiente desconocimiento de las operaciones en el banco. Eso es inmediatamente. El banco lo que procede por lo general lo que procede es dar de baja todo, los datos, las cuentas, y te da otra tarjeta. Y después, por supuesto, radicar la denuncia ante la unidad judicial que corresponda. En este caso lo que sorprende es que desde el banco hayan desconocido esta situación. El banco se desentendió completamente, además no aportó elemento alguno a la investigación que se está efectuando, tanto el banco como personal. No han contestado al día de la fecha ninguno de los requerimientos y oficios librados por la unidad judicial. Están completamente desentendidos de toda esta situación que le ha pasado a Cristian. O sea que las pruebas que ustedes aportaron, como decíamos recién, es por lo que, por ejemplo, Cristian pudo obtener de su home banking. El banco no le dio ninguna prueba y la empresa de teléfono tampoco. Él se llegó al banco en su carácter de titular y solicitó que se le informaran los nombres de las personas a las cuales se habían hecho las transferencias, y esos datos fueron aportados al banco directamente a él. No a la justicia ni nada, él los fue a averiguar por su propia cuenta. ¿Y qué se sabe a su vez de la investigación que está llevando adelante la justicia? Lamentablemente de la unidad judicial no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Nos manifiestan que ni el banco, como reitero, ni el banco ni personal contestan sus requerimientos efectuados por oficio. Y la verdad que recién la semana pasada pedimos la elevación a la Fiscalía y estamos esperando una respuesta de la misma. Por ahí hay que advertir que durante la pandemia, sobre todo en la que se insistió mucho con el uso de los dispositivos móviles para hacer operaciones bancarias, ahora parece que es una modalidad que llegó para quedarse. ¿Se supone que van a crecer este tipo de delitos? La verdad que van a ser más frecuentes este tipo de delitos, teniendo en cuenta que la mayoría de las operaciones bancarias las efectuamos de manera remota, sin tener que acudir al banco. Desgraciadamente la imposibilidad y que el banco no te brinde esa seguridad que todo usuario necesita para efectuar este tipo de operaciones. Claro, son las dos. Han avanzado la tecnología, pero no ha ido paralelamente las medidas de seguridad que requiere este tipo de operaciones. Digo, las dos caras de la misma moneda. Por un lado, las posibilidades que nos da la virtualidad, y por otro lado, los riesgos que conllevan este tipo de operaciones. Muchísimas gracias, Delfina. Por favor. Pauli, entonces vamos contándoles cómo sigue este proceso, que tiene al menos una víctima en la ciudad de Río Cuarto, y
casos que se siguen sumando a este tipo de delitos. Gracias, Maggie. Hasta luego. Una víctima que se conoce, pero hay mucha gente que no llega a denunciar, ¿no? O sigue siendo estafada y porque no sabe los procedimientos con la justicia, o porque no tiene la posibilidad de acercarse a un abogado, una abogada para instruirse, o porque descree, o porque saca el turno al banco y porque no le prestan la atención suficiente en las entidades bancarias. Siguen siendo víctimas de estafas, ¿no? Como la de Cristian Ávila que conocíamos ayer, o esta otra persona que describía la abogada Zurroca hace instantes. En Punta La M, el primer paso es desconocer las operaciones que vemos en el home banking que no hemos realizado, ¿no? Y de ahí en más iniciar todas las gestiones que describía Zurroca recién. Vamos a marcar una pausa en Punta La M y ya seguimos con más en este viernes bastante lluvioso.